Y quiero preguntarle lo mismo a don Humberto Bacaflor, invitado especial, abogado del diablo esta noche. ¿El Estado es un buen o es un mal administrador de empresas? Humberto Bacaflor, abogado del diablo. Primero, Jimena, quiero decirte que estoy en desventaja porque no te miro a ti en vivo y en directo. En segundo lugar, quería decir que en realidad el diablo atiende en La Paz. Tiene jueces en La Paz, tiene fiscales en La Paz, tiene cárceles en La Paz. Por lo tanto, yo en este momento estoy en el lugar donde se toman las decisiones. Cuando me llamaron para proponerme el tema para el abogado del diablo, yo pensé que se había demorado un poco, que el tema podía ser en este país tan dinámico, que cambia tan rápidamente, que el tema podía ser sepultado por los acontecimientos, como que el asunto de los atentados contra la libertad de expresión en la ley contra el racismo estaba a punto de terminar con este tema lanzado por el gobierno a raíz de la recuperación de las acciones de Francesa. Sin embargo, gracias al comandante Fidel Castro, el tema del estatismo, el tema que habían elegido ustedes para este programa se ha puesto de moda nuevamente, está vibrante en este momento. El comandante Fidel Castro lo que ha dicho es que la economía estatizada no funciona, ni siquiera en Cuba no funcionó. Ojo, en la Unión Soviética fue el fin de la Unión Soviética, el desastre de la Unión Soviética. En Bolivia hemos comenzado con el estatismo en 1937 por culpa de una empresa privada, una empresa petrolera que se portó como canalla en la guerra del Chaco. Tuvimos que nacionalizarla. Esa fue una nacionalización en serio. Otra nacionalización en serio del petróleo en Bolivia fue en 1969, y la tercera, la que hizo el actual gobierno, en realidad fue una reforma tributaria un poco forzada, y quizá por eso en este momento en Bolivia estamos viviendo escasez de gas natural, que es en realidad la causa de la falta de cemento, como se ha denunciado en el país. De repente, si hubiéramos nacionalizado en serio la última vez el petróleo, estaríamos mejor. Entonces, yo te diría que los bolivianos estamos con mucha experiencia en el asunto del estatismo. Yo he visto varias nacionalizaciones en mi carrera periodística y creo que hemos aprendido muchas cosas. Y hemos aprendido que las empresas en manos del Estado lo primero que hacen es bajar su producción y después multiplicar por lo menos por 3 su cantidad de empleados. Don Humberto, vamos a preguntarle lo mismo, por favor, en este momento al abogado del diablo, Gonzalo Chávez. ¿Qué cree usted? ¿Es buen, es mal administrador? Bueno, yo creo que eso no es una pregunta correcta, porque en realidad me estás preguntando si los medios son en sí mismos los fines. O sea, yo creo que el gran debate entre los economistas tiene que ver qué hacemos con el tema de la producción, cómo aumentamos la riqueza, cómo mejoramos la vida de la gente, cómo generamos más empleo, más educación. Y para eso hay 2 instituciones que pueden hacerlo: el Estado y el mercado o el sector privado. Y dependiendo de ciertas circunstancias, depende mucho de la institucionalidad. No es un problema de propiedad, ¿no? Y eso se ha visto en la historia boliviana, donde de la noche a la mañana abrazamos el estatismo con una pasión desenfrenada, pero de la otra vez agarramos y nos volvemos todos privatizadores. Entonces yo creo que tiene que ver mucho más salir del debate de la propiedad y entrar a ver qué instituciones hacen funcionar al mercado. ¿Y qué instituciones? Bueno, hay muchas, ¿no es cierto? Es decir, cuando, por ejemplo, en el caso del sector privado no funciona sin el mercado, o al revés, el mercado no funciona sin el Estado. Hay instituciones creadoras de mercado, como son los derechos propietarios, la aplicación de contratos. Hay instituciones reguladoras del mercado. Aquí tenemos una persona que trabaja en una institución reguladora del mercado. Instituciones estabilizadoras del mercado, es el Banco Central, o finanzas a través de sus políticas monetarias. Instituciones de regulación prudencial, instituciones legitimadoras del mercado. Y al mismo tiempo, para que la propiedad privada funcione, también necesita reglas de juego, institucionalidad que permita controles, pesos y contrapesos, gobiernos corporativos, incentivos a la competencia. Entonces son 2 instituciones absolutamente complementarias, y probablemente el ejemplo de Cuba no es feliz, porque ahí
¿no es cierto?, digamos, hay una excesiva participación del Estado. Pero uno ve combinaciones, buenas combinaciones de Estado y mercado en los países como Dinamarca, como Noruega. Entonces hay una complementariedad. Quiero decirte que el gran problema de este país, Estado-mercado, es que en los últimos 100 años los resultados de crecimiento económico son muy mediocres. Aquí se han pasado los neoliberales y los neoestatistas. Las tasas de crecimiento en este país siguen siendo 4,5%, 5% como máximo. Y si eso continuara por los próximos siglos, digamos, nos tomaría 131 años alcanzar el ingreso per cápita de un argentino de hoy. Entonces, por lo tanto, este debate es absolutamente... De este tema vamos a hablar en instantes. Por favor, don Gabriel Dabdú, abogado del diablo. El Estado, la misma pregunta, ¿es un buen o es un mal administrador? Mire, Jimena, primero quiero saludar a los abogados del diablo y los invitados especiales, y a usted también. Pero yo quisiera también hablar sobre el rol del sector empresarial que hace y que devuelve dentro de lo que es la sociedad. Es un sector que invierte, que genera empleo, que al final yo creo que hay también mecanismos que hay que cuidarlo al sector empresarial privado, porque ha creado empleos. Y en ese marco, por supuesto, vemos que la historia, y si vemos lo que ha cumplido el Estado, y yo quisiera ampliar esa información, no por algo en su momento se dejó y se tuvo que deshacerse de la Comibol, era porque ya tenía una deuda al Estado, o sea, a todos los bolivianos, de más de 300 millones de dólares. Y le doy otro ejemplo, ENFE en su momento también tenía un pasivo total de más de 200 millones de dólares, donde era una necesidad desligar de lo que eran las empresas, porque ha sido el Estado un mal administrador, y eso lo ha demostrado históricamente. Lo que sí quiero decirle es que en ese entorno el sector empresarial necesita condiciones, necesita certidumbre, necesita reglas en el cual se pueda jugar por el país con todo, y debíamos de alguna manera trabajar de una forma coordinada. O sea, el sector privado no está ni en contra ni enemigo de este gobierno ni de ningún gobierno. El sector privado tiene que trabajar con, sea ya este gobierno o con otro gobierno, pero lo que nosotros necesitamos son reglas que nos permitan marcar en la inversión, en el empleo, y combatir el contrabando que tanto daño le hace al país. Don Marcelo Elío, abogado del diablo, por favor, la misma pregunta. Considero que el Estado es un buen administrador, en tanto cuanto pueda precisamente cumplir lo que dice la propia Constitución Política del Estado Plurinacional, que en el artículo 316 y sucesivos establece el rol que juega el Estado dentro de la economía de nuestro país. El Estado debe planificar y conducir la economía, que es algo fundamental, porque si se deja todas las reglas en manos del mercado, se generan desequilibrios que el Estado debe regularlos necesariamente con políticas públicas que vayan a generar una mejor distribución de la riqueza entre los habitantes de nuestro país. Entonces, no podemos hablar hoy en día de una economía enteramente del mercado o de una economía enteramente keynesiana, que es un modelo que precisamente le da mayor preeminencia al Estado a manejar la economía. Y esta misma Constitución, precisamente en el artículo 306, establece la participación de 4 niveles de economía: una manejada por el Estado, otra por el sector privado, que tiene toda la garantía de seguir trabajando, produciendo e invirtiendo en el país, porque el sector privado llega donde el Estado no puede alcanzar y genera también fuentes de empleo, que hay que reconocerlo. Pero además reconoce a la economía cooperativista y reconoce a las empresas comunitarias que pueden generar trabajo a nivel urbano y también rural. Entonces, estamos hablando, en otras palabras, de un modelo de economía mixta que se denomina precisamente dentro de la Constitución la economía precisamente de lo que concierne este modelo que se aplica en nuestro país. Wilfredo Chávez, abogado del diablo. Sí, buenas noches nuevamente a los presentes, a la audiencia que nos ve esta noche. Señalar que la presencia del Estado en la economía tiene pues una misión de experiencia, ¿no? La experiencia que tiene el Estado al haber entregado a la voracidad del capital externo algunas veces la riqueza nacional, y otras veces no haber sabido ser un buen administrador cuando ha tenido esa oportunidad. La historia tiene sus ciclos, la historia económica del Estado tiene sus ciclos, y creemos que la Constitución nos rescata, valora, proclama y constituye una economía nueva donde el Estado
se reserva el liderazgo de explotación de los recursos estratégicos del propio Estado, a largo plazo. No es un Estado que va a entregar todos los recursos al capital externo, al mercado, sino la relación con el mercado va a ser una relación de conducción, una relación en la que indudablemente no se pueden repetir los errores. Y es a eso a lo que apunta la nueva Constitución Política del Estado, como ha explicado hace un momento nuestro diputado, tener un rol efectivamente de conducción, de no repetición de errores, de conservar el patrimonio para los y las bolivianas, ese patrimonio que no se debe ni se tiene que entregar necesariamente bajo la moda de ciertas formas que se dan de entrega de recursos estratégicos y bajo la moda de ciertas, digamos, campañas, lo vemos así, cuando se dan ciclos económicos que no son precisamente los apropiados o los que se quisieran tener. En un tiempo más vamos a hablar seguramente de algunos detalles de cómo se está dando esta situación, pero lo que le queremos decir al ama de casa, al empleado, a quien nos mire esta noche, es que el Estado jamás va a abdicar de este rol que ahora tiene, pues es un mandato constitucional que ha sido votado así por el pueblo boliviano.